agradecer al Colegio de Mediadores el haber contado con Centro Zaragoza y conmigo para esta jornada tan interesante. A ver. No. Ah, no, espera. Ah, vale. Vale, lo que pasa es que ahora se me ha ido de... Ya, pero esta no es mi presentación. Es que estaba dando... Sí, vale. Bueno, un poco los temas que voy a tratar, que muchos son comunes con los de Santiago, voy a intentar dar mi aportación. ¿Hasta qué hora tengo de tiempo? Vale, pues me voy adaptando. Bueno, un poco decir quién somos Centro Zaragoza, porque no sé si todos de ustedes nos conocen, pero para que entiendan la naturaleza del centro y a qué nos dedicamos. Hablaré del pack de baterías, que lo ha comentado Santiago, pero bueno, luego también hablaré de la energía almacenada en las baterías, que es uno de los principales riesgos. Riesgos en vehículos eléctricos accidentados, el thermal runaway y, bueno, ejemplos, ¿vale? Un poco, Centro Zaragoza es un centro de investigación del automóvil que está participado por 19 entidades aseguradoras y nuestro principal objetivo, podemos decir que Centro Zaragoza es el brazo técnico de estas compañías aseguradoras. Intentamos dar respuestas a todas las cuestiones que surgen en el sector de la automoción e intentar dar respuesta a los asegurados, ¿vale? Por nuestra naturaleza podemos decir que Centro Zaragoza el ADN de Centro Zaragoza es la investigación. Nosotros lo que hacemos es investigar para desarrollar nuevos procesos que mejoren, nuevos productos que mejoren el proceso de la cadena de valor del vehículo, del seguro del vehículo, desde su contratación, su suscripción, hasta el final de la vida útil del vehículo. Entonces, todo esto nos genera un conocimiento que luego ponemos al servicio de la sociedad, pues a través de formación, participamos en proyectos de investigación, pues distintos campos que nos permite participar gracias al conocimiento adquirido. Y bueno, los principales objetivos pues los podemos dividir en esos tres campos: investigación en gestión y control de daños materiales, todo lo que tiene que ver con los daños que se generan en un vehículo accidentado, en un vehículo averiado. Luego, prevención de daños corporales, porque también investigamos accidentes de tráfico y intervenimos en juicios como personal técnico que elaboramos el informe y luego lo defendemos en juicio, y todo esto también nos genera un conocimiento que lo ponemos al servicio de la sociedad, mejorando, por ejemplo, la seguridad vial a través de este conocimiento adquirido. Un poco hemos visto los riesgos con Santiago, que yo algo voy a ir repitiendo, pero voy a ir pasándolo más rápido. Pero lo que nos pasa es que, vale, el vehículo eléctrico está en la vía, el vehículo eléctrico sale homologado, o sea, tenemos que pensar que no es que no haya una homologación, hay una homologación que tiene que cumplir, y si no es seguro no sale. Pero ¿qué es lo que pasa si ese vehículo ha sufrido un siniestro grave o un siniestro total? Entonces ahí es donde aparecen los riesgos. Un poco, pues como pasa con todas las tecnologías, tenemos que ver cómo ha avanzado esa tecnología y adaptarnos a la nueva situación. No tenemos que, porque sea una nueva tecnología, decir no trabajar como trabajábamos antes, porque cuando salieron los vehículos de combustión también era un riesgo porque llevaba un depósito de combustible. Pues ahora un poco lo mismo. La manera de actuar no será la misma que en un vehículo de combustión. ¿Por qué? Porque por naturaleza el vehículo eléctrico es diferente al vehículo de combustión, principalmente por la batería de alto voltaje, que añade, por un lado, ahora los ha dicho en los riesgos, pero lo voy a un poco a, como si dijese, agrupar o resumir. La batería, por su forma, por su constitución, tiene por un lado alto voltaje, que eso es un riesgo eléctrico. Por otro lado tiene la química, que es un riesgo químico, pero hablaremos de distintas químicas, de distintas baterías. Y luego, por último, el riesgo de incendio y explosión. Entonces, un poco, los vehículos eléctricos principalmente tienen estos componentes. Cada marca y cada modelo es diferente, pero muchos de esos componentes, no voy a entrar un poco a la definición de cada uno de ellos, pero si quieren o tienen alguna duda me interrumpen.
Nosotros alimentamos el vehículo con corriente alterna, que lo podemos alimentar, por ejemplo, en un enchufe SUCO en casa, pero eso sería una carga lenta. Y tenemos que almacenarlo en la batería de alto voltaje. Eso lo almacenamos en corriente continua. Entonces, necesitamos un dispositivo para transformar esa corriente alterna en corriente continua, que es el cargador onboard. Y luego, esa energía que está almacenada en la batería tiene que alimentar al motor. Pues necesito también otro componente que hace el cambio contrario. Pasa de corriente continua almacenada a corriente alterna para alimentar el motor eléctrico. Y eso es un inversor. Todos estos componentes que he nombrado, el motor eléctrico, el inverter, el cargador, son elementos de alto voltaje. Componentes que trabajan con alto voltaje. Entonces, eso conlleva un riesgo, ¿vale? Y eso es a lo que nos vamos a tener que adaptar. Pues, como decían en la introducción, ¿cómo tenemos que trabajar en un taller cuando viene un vehículo accidentado? Pues vamos a tener que adaptar el trabajo a esas condiciones, ¿vale? Porque hay un riesgo. Pues vamos a tener que utilizar unos EPIs y unas herramientas específicas. Y luego también tenemos el conversor, que también trabaja con alto voltaje, que lo que hace es bajar de alto voltaje a bajo voltaje para alimentar la batería de servicio de 12 voltios que conocemos todos. Bueno, a grandes riesgos. En cuanto a formación, podemos decir qué formación tiene que tener el personal que tiene que trabajar sobre este tipo de vehículos. Pues a día de hoy en España no hay ningún real decreto que estipule qué formación tiene que tener. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Centro Zaragoza ya, pues desde hace años, llevamos desde 2019 impartiendo formación, pues las compañías aseguradoras o incluso también los talleres o distintos colectivos profesionales nos han demandado esa formación. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico ha salido a la vía, se accidenta, se avería y entonces me llega al taller o tienen que intervenir los equipos de primera intervención o, por ejemplo, un gruista y no sabe cómo tiene que intervenir porque nadie le ha dicho cómo tiene que hacerlo. Entonces, es muy importante esa formación. ¿En qué nos basamos? Por un lado, en el Real Decreto 614/2001, que eso es para riesgo eléctrico, pero en instalación estacionaria, y por otro lado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todo empresario tiene que formar e informar a sus trabajadores de los riesgos del trabajo que está llevando a cabo. La formación que hemos desarrollado desde Centro Zaragoza, pues nos basamos, por un lado, en la formación que hay en Alemania, y, por otro lado, la formación que hay en Francia, que ahí ya es de obligado cumplimiento. O sea, un técnico que tiene que trabajar sobre un vehículo eléctrico tiene que tener una capacitación estipulada. Aquí en España no hay ningún real decreto para los trabajadores que ya trabajan con vehículo eléctrico en taller, pero sí que hay un real decreto que ha salido para los técnicos, para los profesionales que trabajan en los centros autorizados de tratamiento final de la vida útil del vehículo, o sea, en los desguaces. Ahí ellos sí que tienen que tener una formación certificada según un real decreto, ¿vale? Luego, por otro lado, ha hablado también el tema del almacenamiento, que es que me voy a ir un poco de la presentación porque hay muchas cosas que son comunes con las de Santiago, entonces quiero aportar más conocimiento. En cuanto al almacenamiento, como ha dicho Santiago, no hay ninguna legislación, pero sí que es verdad que desde Centro Zaragoza hemos participado activamente en el desarrollo de una guía de almacenamiento que se ha nutrido de la aportación de distintos profesionales, pero también de la guía de almacenamiento que tienen las aseguradoras en Alemania. Porque, claro, se están almacenando, no hay ninguna legislación, pero si hay un accidente, pues luego va a haber reclamaciones. Entonces, de alguna manera lo tenemos que hacer para que sea seguro. Entonces, ya, por ejemplo, en Alemania es que hay países que van por delante de nosotros. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Informarnos para que, pues, un poco no nos pille sin tener ese conocimiento y que luego vayamos a actuar, que es lo que pasa siempre después de que haya una desgracia. Entonces, pues nosotros, para servir a las aseguradoras, lo que hacemos es eso, nutrirnos de otros países que van por delante de nosotros. Luego, por ejemplo, pues Noruega, el índice de matriculación de vehículo eléctrico es un 80% frente al que hay aquí en España, que estamos hablando ahora de un 9% de matriculación de vehículo eléctrico, muy por debajo del 21% de la mayoría de los países europeos. Entonces, claro, el problema va a surgir aquí cuando aumente la matriculación de vehículos eléctricos. ¿Estamos preparados o no? Entonces, un poco lo que ha explicado Santiago, el principal problema de las baterías es por el efecto de thermal runaway, pero hay que pensar que la batería sale al mercado seguro. Tenemos las distintas celdas, que es lo que ha dicho Santiago, ánodo, cátodo y cátodo, positivo y negativo. Se juntan en los módulos que se van agrupando ahí conectadas en serie o en paralelo y luego ya los módulos se montan en el pack de baterías todos en serie. ¿Por qué se hace esa conexión? Porque
Una celda de ion litio, ya me da igual que sea prismática, cilíndrica o pouch, tiene en torno a 3,7 voltios. Hasta los 500, 800 voltios que están ofreciendo ya algunos fabricantes, necesito muchas celdas, ¿vale? Por eso se conectan y hay tantas celdas. Bueno, en los componentes los he dicho antes, el problema principal de los vehículos eléctricos 100% es la ubicación de la batería, pues porque las hace vulnerables, por ejemplo, en una colisión lateral o como ha dicho Santiago, los golpes en los bajos. Aquí, por ejemplo, en España todavía no, pero porque no hay un volumen suficiente de vehículos accidentados, pero en otros países ya se está trabajando en eso, pues porque ya no es el tema de que una perforación haya podido afectar a la batería, sino que el fabricante, a día de hoy hay muchos fabricantes que te dicen con una deformación de estos milímetros hay que cambiar la batería. Entonces, una batería, estamos hablando de que un vehículo de 40.000 o 50.000 euros pues puede valer 20 y tantos mil euros. Entonces, tú dile al propietario de ese vehículo que tienes que cambiar la batería. Ya no por un tema de degradación, sino por un tema de seguridad. O hay otros fabricantes, por ejemplo, Mercedes, que en la batería monta pirofusibles. Entonces, cuando se activa una colisión, esos pirofusibles se activan y el fabricante, en el manual de fabricante, dice cambiar batería. Y ya no solo en un vehículo 100%, puede ser en un híbrido enchufable. Entonces, claro, eso es un coste, de que luego la batería probablemente va a estar bien, pero a día de hoy aquí en España tampoco hay ninguna fábrica que la repare, entonces la tienes que mandar a Alemania y lo que se hace habitualmente es te ponen una batería nueva y te pagan la diferencia, como lo que pasa con otros componentes ¿vale? Entonces, un poco me estoy yendo de la presentación, pero por aportarles algo más, porque si no será muy monótono. El principal problema de la batería en un vehículo accidentado va a ser esa energía almacenada, porque tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros en el visor del vehículo aparezca un estado de carga del 0%, la batería va a tener, ese es el mejor de los casos, pero la batería va a tener un voltaje almacenado. ¿Por qué? Porque los fabricantes de baterías tienen unos márgenes de seguridad. Entonces, tú nunca la vas a poder descargar, una celda de 3,7 voltios, por debajo de los 2,4 voltios, que se llama tensión de corte, tensión CUTO, que es por seguridad. ¿Por qué? Porque, como se ha comentado antes, tanto una sobrecarga como una sobredescarga puede afectar a la batería. Entonces, una sobredescarga por debajo de este valor límite va a hacer que esa batería se degrade e incluso que pueda llegar a calentarse e incendiarse, ¿vale? Entonces, en el caso de la intervención de los primeros equipos de intervención, pues el problema que van a tener principalmente es esa energía almacenada en la batería, porque aunque desconecte el sistema de alta tensión, va a haber batería en el interior energía en el interior de la batería. Un poco los riesgos que ha comentado Santiago, pues es riesgo eléctrico, riesgo químico y riesgo de incendio o explosión. Ese es un vehículo Chevrolet Bolt que se ensayó en las instalaciones de NHTSA en Estados Unidos, que ahí, si están interesados, está el código QR que puedan escanearlo para ver el report. Este vehículo estaba ensayado en unas instalaciones de ensayo controlado, como pueden ser aquí en España y Diada, ¿vale? Estaban reproduciendo una colisión contraposte, que lo que intenta reproducir es la salida del vehículo de la vía y luego posterior colisión contra un poste o contra un árbol. Entonces, si se dan cuenta, hay una deformación muy afectada, o sea, muy concentrada en una zona. Esa colisión lateral es más peligrosa que una colisión lateral, por ejemplo, contra un vehículo. En este caso era una colisión controlada, pero este vehículo lleva una batería en forma de T y después de que hicieron el ensayo sacaron el vehículo a la campa y a las 3 semanas se incendió. ¿Por qué se incendió? Pues por el efecto del Thermal Runaway. Luego lo empezaron a investigar los ingenieros y se dieron cuenta de que esa deformación había afectado a la carcasa de la batería. O sea, la batería, hemos hablado celdas, módulos y pack de baterías, pero la batería va en una carcasa que está ensayada pues, para protegerla. ¿Qué es lo que pasa en una colisión lateral? Pues lo que hemos dicho, es una nueva tecnología, pero los fabricantes están trabajando para mejorarla. Pues, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con vehículos eléctricos accidentados y muchos fabricantes ya en el lateral ponen un material incluso extruido pues para que en caso de colisión lateral absorba la deformación y no le afecte tanto a lo que es la batería. Entonces, se está trabajando en ello. En este caso,
No había, es un vehículo de años anteriores, porque estamos hablando del 2012, no había esta mejora en la estructura y afectó a lo que es la carcasa de la batería. Al afectar a la carcasa de la batería, afectó también al sistema de refrigeración, porque hay que pensar que estas baterías, hay otros profesionales que están trabajando también en la refrigeración de las baterías. Estas baterías llevan una refrigeración. Cuanto mejor sea la refrigeración, mejor funcionará en el caso de thermal runaway, ¿vale? Hay unas refrigeraciones que son por aire, otras refrigeraciones que son con glicol, entonces depende del fabricante. O sea, no es lo mismo comprarse un vehículo u otro. En este caso, la deformación afectó a una de las celdas, entonces cátodo y ánodo entró en contacto, al cortocircuitarse se calentó a la siguiente, y como había afectado la deformación al sistema de refrigeración, no se paró. Y por eso, a la semana se incendió. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque también se está trabajando en este tema, porque a ti cuando te llega un vehículo deformado a las instalaciones de un taller, tú no lo puedes meter. Nosotros así es la información que estamos dando. No lo introduzcas en tus instalaciones. Tienes que tener un procedimiento, unos protocolos de actuación que nosotros los estamos desarrollando y tienes que ir controlando. Primero haces una comprobación visual del vehículo. Si hay una deformación, por ejemplo, en la parte lateral que no tiene que ver con la integridad de la batería, pues no pasa nada. Pero imagínense que hay una deformación importante en el lateral que ha afectado a la batería o que vemos un golpe en los bajos que ha afectado a la batería. Entonces, ya tengo la duda de que puede haber riesgo de thermal runaway. Pues controlo la temperatura y si veo que la temperatura de la batería es estable, no hay fuga de electrolito y está ok, pues ya lo meto en las instalaciones. Pero imagínense que lo meten en el vehículo sin hacer una comprobación y puede pasar esto. O sea, por eso tenemos que tener un área de cuarentena, otros métodos que veremos luego de cuarentena. Hay fabricantes, cada fabricante se cura en salud de una manera u otra, pero están hablando entre 5 metros y 15 metros de la separación del vehículo accidentado del resto de las instalaciones. O sea, no lo puedo poner cerca de otro vehículo, cerca de otra instalación. Entonces, si pasa algo, tú vas al manual del fabricante y te dice, yo te dije que lo dejases a 5 metros o a 15 metros. Entonces, por eso se están buscando otras soluciones de temas de contención, ¿vale? Los riesgos, pues en función de los componentes, cada componente en el vehículo tiene unos riesgos. Pues el componente, el depósito de combustible fósil, pues tiene el riesgo de inflamabilidad. Pero sí que es verdad que la batería tiene estos 3 riesgos, ¿vale? El de inflamabilidad, electrocución y químico. Voy a hablar un poco de los riesgos eléctricos. Hablamos de alto voltaje y me podéis decir el reglamento 614/2001, si voy a la horquilla en la que se mueve una batería, que está entre 75 y 1500 voltios, me podríais decir, eso es baja tensión y estás hablando de alta tensión, pero es que realmente, como les he comentado antes, estos vehículos salen homologados según el reglamento R100 de la Comunidad Europea y ahí ya te habla que la alta tensión es entre 200 y 500 voltios. Por eso estamos hablando de alta tensión, ¿vale? Esa es la explicación. Aunque estamos hablando de riesgo, hay que pensar que los vehículos eléctricos son seguros. Yo como usuario no voy a tener acceso a la alta tensión y el técnico del taller va a tener que ir quitando muchas tapas antes de llegar a lo que es el componente de alto voltaje. Les pongo el ámbito de aplicación del reglamento R100 para que se den cuenta que son para vehículos con motopropulsor eléctrico de las categorías M y N, que es transporte de pasajeros y de mercancías, y no aplicaría a los vehículos de movilidad personal porque dice que es con una velocidad máxima superior a 25 km por hora. Es decir, este reglamento de homologación que hace que estos vehículos sean seguros no lo tienen que pasar los patinetes o los vehículos de movilidad personal, ¿vale? Por eso hago ese hincapié. Esto un poco es la formación que les he dicho, que hemos tomado de referencia. Pues estamos hablando de que hay 3 niveles. Un nivel 1 que sería para personal que, por ejemplo, tiene que realizar algún trabajo sobre el vehículo, pero que no tenga que ver con lo que es el sistema de alto voltaje, pues, por ejemplo, cambio de neumático, un mantenimiento del vehículo, el cambio de la luna parabrisas, pues eso con un nivel 1 de sensibilización sería suficiente. Si luego ya voy a realizar un trabajo, pues por ejemplo un chapista, pues entonces ahí ya tengo que desconectar la alta tensión y entonces ya tendría que tener un nivel 2. Y por último, aquel personal que vaya a realizar un trabajo sobre la batería de alto voltaje sería un nivel 3. Trabajo sobre la batería de alto voltaje. Me estoy yendo en la presentación, pero es por aportarles cosas. La batería de alto voltaje, el problema que nos estamos encontrando es si el fabricante tiene repuestos. O sea, a día de hoy
reparación a nivel de celda no vamos a poder tener. Vamos a poder tener reparación a nivel de módulo y si el fabricante te ofrece ese módulo. Si no tienes módulo, no tienes repuesto, tienes que cambiar toda la batería y no hay otra. O sea, y muchas veces, por ejemplo, digo marcas BMW, si cambias el módulo, puedes cambiar el módulo, pero también cambias lo que es la carcasa superior porque tienes que luego asegurarte con una junta de estanqueidad que está completamente cerrada. Entonces, está todo, pues eso, se está trabajando pues para poco a poco que esta tecnología sea cada vez más segura. Esto es la normativa que hay en Francia, pues para que vean que a partir del 2011, que ahora estamos en 2024, ya les piden una autorización eléctrica, que es como una exigencia reglamentaria a todo personal que trabaje en una instalación eléctrica y ahí incluye a los técnicos de vehículo eléctrico e híbrido. Esto aquí en España no existe, ¿vale? Bueno, de esta formación hemos también sacado pues, que cuando tú vas a realizar un trabajo de reparación sobre el vehículo eléctrico tienes que perimetrar la zona pues, para que ninguna persona ajena a esa reparación pueda contactar con lo que es el alto voltaje del vehículo. Y un poco a modo de ejemplo para que vean que cada técnico tiene su capacitación, que tiene una designación concreta y en función de si, por ejemplo, es un equipo de primera intervención o es un personal que trabaja en homologaciones, pues va a tener una u otra capacitación, ¿vale? Bueno, lo que hemos comentado, tiene componentes de alta tensión. Importante también que todo el personal que lleve un dispositivo médico instalado no puede realizar reparaciones sobre el vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque puede afectar el campo electromagnético, puede afectar al funcionamiento de ese equipo, de ese aparato. Sí que es verdad que como usuario puede hacer uso, porque el habitáculo está aislado. No tiene nada que ver con realizar trabajo sobre... Y todo esto el fabricante te lo pone en el manual. O sea, es información que da. Y lo que hablamos es seguro, pero ¿qué es lo que pasa si sufre una deformación o un daño importante? ¿Vale? Pues ahí es donde aparece el efecto del Sermal-Runaway. Un poco aquí les he puesto la evolución que ha habido en las baterías, porque sí que es verdad que he oído a algún asistente que ha dicho que se había comprado un vehículo híbrido, ¿vale? Hay híbrido enchufable, eléctrico. Hablamos de electrificación cuando es híbrido enchufable y eléctrico, porque los híbridos, pues la autonomía es menor y la batería pues, también es eléctrico, pero no se mete en lo que es la... como se dice, es cuando los contabilizan, ¿vale? Y luego están los mild hybrid, que son los de 48 voltios, que también tienen la etiqueta eco, pero realmente no es alto voltaje, ¿vale? Entonces, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, Toyota, los híbridos ahora ya están empezando a montar baterías de ion litio, pero los Toyota Prius, Yaris, hasta hace poco montaban de níquel metal hidruro. El riesgo de la batería de níquel metal hidruro no tiene nada que ver con la de ion litio, ¿vale? O sea, estos riesgos que estamos hablando son de las de ion litio. ¿Por qué montan los fabricantes ion litio? Porque han pasado del plomo ácido a níquel cadmio, níquel metal hidruro, hasta llegar al ion litio, porque lo que busca el fabricante es una densidad energética elevada que le proporcione mayor autonomía y menos peso. O sea, lo que me interesa es que mi vehículo tenga mucha autonomía y que pese poco. Entonces, esa es la explicación del ion litio. El ion litio, si cogen una batería de servicio de 12 voltios, que muchos fabricantes ya las están montando, pues la cogen y pesa muy poco, frente a la de 12 voltios de plomo ácido, que pesa un montón. Entonces, esa es la razón de esa evolución hacia la química de ion litio. ¿Qué pasa? Que nos permite aumentar el voltaje. Al aumentar el voltaje, aumenta el riesgo. Y aquí un poco la explicación del Sermal-Runaway que ha explicado Santiago. La batería sale homologada, es segura, está sometida a unos ensayos, las de los vehículos eléctricos, pero ¿qué es lo que pasa si sufre un abuso mecánico? Un abuso mecánico es la deformación y la perforación, que sería la perforación es la más crítica. Una perforación en una batería seguro que te produce el Sermal-Runaway. Pues eso puede producir un cortocircuito interno, que es lo que hemos dicho, entraría en contacto ánodo y cátodo, eso se calentaría y eso puede o no provocar el Sermal-Runaway, que primero se identifica como humo, luego incendio y luego explosión. Ese sería un tipo de fallo. Otro fallo sería el abuso eléctrico, que eso es sobrecarga o sobredescarga o sobreintensidad. Ese es más difícil que ocurra porque está la BMS, que es el sistema de gestión de la batería. Entonces, si detecta la batería, la BMS detecta que la batería está ya en su nivel máximo de carga, no te va a dejar cargar, aunque lo conectes a la carga. Pero puede pasar que la BMS falle, como puede pasar con otra tecnología. Entonces, ahí sí que se produciría el cortocircuito interno.
La sobrecarga y sobredescarga lo que más va a afectar a lo que es la degradación de la batería, que eso también es un tema que preocupa a las aseguradoras. He hablado, o sea, una cosa es el estado de carga y otra cosa es el estado de salud. El estado de salud, el SOH, por debajo del 80% ya no se utiliza en automoción, pues porque las prestaciones son muy bajas. Puedes tener un vehículo eléctrico que al principio te dé una autonomía de 200 kilómetros y conforme se va degradando la batería puede llegar por debajo de los 100 kilómetros. Entonces ya no te ofrece el servicio que te... Eso es por una degradación de la batería, pero sí que es verdad que esa degradación va a tener que ver con el uso que se haga de esa batería. Los fabricantes están dando entre 8 y 10 años de vida útil de la batería, que esa vida útil va a ser más reducida que la vida útil de lo que es el vehículo, porque el vehículo va a durar más. Entonces, ahí es un problema. Ese es uno de los problemas, pero que también se está mejorando. Al mejorar la química se va a mejorar la autonomía y nosotros hicimos un viaje a Noruega para ver la experiencia que tenían ahí y que además están en temperaturas extremas y ahí estaban contentos y la degradación casi no la apreciaban. No es lo mismo un vehículo eléctrico comprado hace 6 años que ahora, no tiene nada que ver, ¿vale? Por un lado, eso, la degradación, y por otro lado, otra preocupación es la indemnización. Imagínense un vehículo eléctrico que se ve sometido a una colisión y es siniestro, un vehículo eléctrico se ve sometido en una colisión y es siniestro total. ¿Con qué valor indemnizó al propietario? Realmente eso va a tener que ver con el estado de salud de la batería, porque hemos dicho que gran parte del precio del vehículo es de la batería. No es lo mismo una batería bien cuidada y que esté con un estado de salud del 100% que esté próxima al 80%. Entonces, es muy importante determinar ese estado de salud y eso es en lo que estamos trabajando, saber. Una cosa es el estado de salud que te ofrece el fabricante, que lo va a poder leer con sus propios equipos, pero nosotros de alguna manera queremos tener esa información, hacer una comprobación y saber qué estado de salud tiene esa batería, que eso es muy importante. Bueno, me estoy yendo, pero como creo que son temas que les interesan, pues... Bueno, pues eso es, o sea, estábamos abuso mecánico, abuso eléctrico y también habría otro abuso, el térmico, que ha dicho también Santiago. Que cuando entra en este tipo de abuso, pues por ejemplo, imagínense una colisión de un vehículo de combustión con uno eléctrico y el de combustión se incendia. Pues por calentamiento puede producir ese cortocircuito. Ese cortocircuito se va a producir porque por elevadas temperaturas desaparece el separador y por eso entra en contacto cátodo y ánodo. Y otro tipo de fallo puede ser por diseño. Habrán oído que algunos fabricantes han quitado del mercado algunos vehículos porque daba fallo la batería, entonces los han retirado. Eso ha pasado pues, también con otro tipo de tecnologías, entonces ese sería otro fallo. Un poco la explicación del thermal runaway, pues aproximadamente 50-60 grados es cuando empiezan las reacciones, ahí es cuando empieza. Y sí que es verdad que la temperatura del inicio del thermal runaway, que 150-120, va a depender de la química. La química, todas las baterías son de ion litio, porque lo que se va moviendo son los iones de litio, pero el nombre de NMC, LFP, te lo va a dar los metales que hay en el cátodo, en función del tipo de metal. Entonces, cada fabricante va a apostar por uno o por otro, en función de que si quiero dar mayor autonomía, si quiero dar mayor seguridad. Entonces, se está buscando un equilibrio y se está trabajando. Si cortocircuita una celda, pues entonces empiezan a salir los gases inflamables por la válvula de venteo y luego llega a incendiar. Ese calentamiento calienta la siguiente celda, la siguiente, y eso es el efecto de thermal runaway, que es una reacción exotérmica difícil de controlar, ¿vale? Aquí un poco les pongo este vídeo ejemplo para que vean lo del cortocircuito. Es un cortocircuito provocado entre positivo y negativo de una batería de plomo ácido, pero para que vean la temperatura que llega a alcanzar la llave inglesa que está produciendo el cortocircuito entre positivo y negativo, que la llega a fundir. Un poco para que entiendan por qué se produce ese thermal runaway. Porque si entra en contacto positivo y negativo de una celda, pues se va a producir un calentamiento que ahí en el cursor de arriba aparece la temperatura de la llave inglesa, que es 393 grados, pues va subiendo hasta que la llega a fundir. Entonces, esta es la explicación del cortocircuito. Este es el otro fallo, que es el de perforación. Es una batería de un móvil y se está provocando intencionadamente una perforación. Hay que decir que las celdas se someten a estos ensayos también. Y lo que hablamos, que estas celdas en el vehículo están dentro de una carcasa, ¿vale? Y eso es una batería de un móvil, ¿vale?
Entonces, un poco para que vean un poco la explicación. Luego estaría el riesgo químico, que el riesgo químico quiero hacer hincapié que es solo en las baterías de ion litio. Ese riesgo químico principalmente viene por el electrolito, que el electrolito es un sulfurofosfato, ¿vale? Que tiene esa sustancia que en contacto por hidrólisis pues puede formar el ácido fluorhídrico, que es el peligroso. Sí que puede provocar necrosis y ceguera, pero ya hay una solución y en los talleres ya tenemos este dispensador de esta sustancia, el hexafluorine, que en el caso de quemadura pues detiene. Esto es lo que hablamos de que hay unos riesgos diferentes a los de combustión, pero ya se ha trabajado pues para incrementar la seguridad y que en caso de accidente podamos minimizar las consecuencias, ¿vale? Entonces, que sepan que eso existe en el mercado. Y luego, por último, está el riesgo de incendio o explosión, que sí que es verdad que habrán visto vídeos en Estados Unidos y demás, porque hay más vehículos que aquí, y que se han incendiado y los bomberos lo dejan incendiar. Todos los fabricantes te están diciendo que hace falta un volumen muy elevado de agua para sofocar estos incendios. ¿Por qué? Porque lo importante es refrigerar la batería. O sea, si tú sofocas el incendio, pero la batería no está refrigerada por debajo de la temperatura crítica, se va a volver a reactivar. Por eso también, una vez que se sofoca un incendio y tienes un vehículo eléctrico incendiado, lo tienes que dejar también en una zona de cuarentena porque se puede reactivar el incendio, si no se consigue controlar ese thermal runaway. Un poco también el reglamento R100 tiene distintas enmiendas y comentarles que a partir de la enmienda 2, que es en 2016, obligatoria, es cuando, a partir de esa enmienda, en 2016, es cuando se comienza a ensayar la batería para seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los vehículos anteriores la batería no era tan segura como los de ahora. Entonces, pues que sí que es una nueva tecnología y unos riesgos, pero se ha trabajado para eso. Pues un poco lo que dicen distintos fabricantes, que hace falta enormes cantidades de agua pues para refrigerar la batería. Y nosotros lo que decimos es que lo que les he dicho de controlar la temperatura, si esa temperatura de la batería no es estable y es por encima de 71 grados, pues lo que aconsejamos es evacuar la zona y llamar a los equipos de primera intervención, ¿vale? ¿Cómo podemos controlar la temperatura? Pues con una cámara termográfica. Es un equipo, un EPI, una herramienta que decimos que ya tiene que estar en los talleres pues para controlar esa temperatura. O, por ejemplo, los gruistas o los equipos de primera intervención. Aquí un poco es que son vídeos como los que ha puesto Santiago, pero en este caso es un cargador de un patinete. Lo están cargando y lo que hablamos, si el patinete, la batería tiene el marcado CE y ha pasado unos criterios de seguridad, pues no tiene por qué pasar esto. Pero ¿qué es lo que pasa si un usuario lo manipula? Pues la BMS, que es una electrónica de potencia, está diseñada para funcionar con el voltaje para el que ha sido diseñada esa batería. Si tú la manipulas o también utilizas un cargador que no es el apropiado, pues entonces es lo que pasa, ¿vale? Que eso también pasa en los móviles. O sea, los incendios que ha habido principalmente han sido pues porque han utilizado un cargador con una potencia por encima del seguro, o sea, de lo que es el margen de seguridad. Este es otro ejemplo que pongo, es un Model S que en Shanghái se incendió. En este caso, ni deformación ni carga, pero en este caso lo que pasó es que Tesla al principio dijo que era un problema de la batería porque la batería no la fabrica el fabricante de vehículo, la fabrica, por ejemplo, Panasonic, o sea, distintos proveedores, Samsung, pero sorprendentemente después reprogramó el software de todos los Model Year de ese Tesla. O sea, entonces había algo también de programación, del sistema de programación que no había funcionado correctamente. Y este es el caso de una colisión, que es una grúa que está rescatando un Model 3, hay una colisión y entonces, pues, al impactar, pues se explota. Este vídeo se lo pongo para que vean la característica de este tipo de fuegos, que esas explosiones, que son las celdas que van explotando, que se han visto 2 o 3, ¿vale? Y ahora vamos a las soluciones, ¿vale? Entonces vamos a poner, ya se has trabajado en distintos campos en el mercado y una de las soluciones es la manta ignífuga, que como ha dicho Santiago, realizamos ensayos, nosotros la comercializamos desde Centro Zaragoza, pero antes de comercializarla hemos realizado ensayos para comprobar que realmente funciona correctamente. En este caso, llevamos a cabo un ensayo sobre un vehículo eléctrico, un Nissan Leaf, y en colaboración con los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza realizamos este ensayo.
Lo que hicimos es provocar el thermal runaway de la batería mediante un combustible fósil, un quemador, porque de hecho las baterías, por la normativa, tienen que pasar este ensayo. Entonces, bueno, este ensayo quiere decir con un combustible fósil, con otras características, pero así. Entonces, estuvimos controlando en todo momento la temperatura y cuando ya consideramos que había entrado el thermal runaway, porque escuchábamos las explosiones que podían identificarse, pues entonces ya el equipo de primera intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza pues colocaron la manta ignífuga. Sí que es verdad que ellos van pues equipados con un equipo de respiración autónoma y con equipos de protección individual adecuado. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo funciona la manta ignífuga, porque lo que hace es evitar el aporte de oxígeno, entonces controla lo que es el incendio, o sea, es un sistema de contención, porque sí que no lo sofoca. Luego necesitaron agua los bomberos para poder sofocarlo. En este caso ahí no está colocada correctamente, por eso sigue habiendo aporte de oxígeno, ahora la colocan bien y entonces ya desaparece. Lo que comprobamos es con la cámara termográfica que descendió rápidamente la temperatura y bueno, lo que quiero que vean es que cuando los bomberos quitan la manta ignífuga, el fuego se reactiva inmediatamente, para que vean cómo se vuelve a aparecer la llama, porque en sí lo que es la reacción en la batería no se ha sofocado, no se ha acabado. Y bueno, es sistema de contención que se está utilizando en distintas situaciones, en distintas instalaciones, porque permite ganar tiempo para que lleguen los equipos de primera intervención, ¿vale? Entonces, ahora, al quitar la manta ignífuga, vemos cómo se vuelve a reactivar el incendio rápidamente, ¿vale? ¿Qué es lo que comprobamos? Que previamente al ensayo hicimos una perforación en lo que es la carcasa de la batería. Los bomberos lo sabían y entonces redirigieron el agua a ese orificio. Entonces refrigeraron rápidamente lo que es la batería. De esa manera necesitaron menor volumen de agua, con 400 litros de agua sofocaron el incendio. Y luego se dejó el vehículo en sus instalaciones todo el fin de semana para comprobar que no se reactivaba el incendio y no se reactivó. Un poco para que vean soluciones. Esto, sí. Hay de distintos tipos, porque tenemos tres. Una que es de varios usos, que sería ya para uso profesional, que esa es 2.990 aproximadamente, pero ya con transporte. Y luego la de un solo uso es 1.090 euros. Y luego hay unas mantas un poco más pequeñas que servirían, por ejemplo, para patinetes o para baterías, que son 500, 700 euros. Entonces, es una solución que se está utilizando. Luego otras están fabricadas en Noruega y están probadas. O sea, otra solución, que no les dejo porque no tengo casi tiempo, y si no, otra solución que hay en el mercado, que lo ha comentado Santiago, es también este contenedor, que una vez que han sofocado el incendio del vehículo, lo colocan dentro del contenedor, pero aquí hay que pensar que luego el agua que hay en el contenedor es un agua contaminada y hay que tratarla como un residuo, ¿vale? Porque, claro, las sustancias de la batería pues, son tóxicas y demás. Y un poco este ejemplo se lo pongo para que vean que desde la una que recibieron el aviso hasta las 6 no consiguieron sofocar el incendio. Luego otras noticias que tienen que ver un poco con lo que dijo de aparcar vehículos eléctricos en... Muy bien, 5 minutos. De aparcar en parking subterráneo. Y entonces se vio que en algunas poblaciones de Alemania no dejaban aparcar, pero cuando comenzaron a utilizar la manta ignífuga que tenían ya en esas instalaciones, dejaron ya aparcar, porque ellos lo que buscaban era una solución para que en el caso de incendio pudiesen evitar esos daños mayores. Bueno, esto es un poco lo paso, porque... En otro sitio donde se puede utilizar es en los túneles, porque tampoco se ha reglamentado el transporte. Imagínense un gruista que lleva un vehículo en la grúa sin una manta ignífuga, por ejemplo, y que se incendia dentro del túnel. Entonces, el transporte, claro, ahí también hay un problema. Entonces, aquí en este caso vemos cómo se incendia un vehículo eléctrico en un túnel, llegan los bomberos y lo primero que hacen es colocar la manta ignífuga, pues un poco para controlarlo, y luego ya pues ponen agua. Porque
Yo también he asistido a ensayos que han realizado para meter el vehículo en un contenedor, pero el problema es cómo metes tú el vehículo en el contenedor. Necesitas una grúa. En un túnel no puedes. Entonces, con una sirga. Pero, claro, cuando se incendia un vehículo, lo primero que se explotan son los neumáticos. Les costó mucho poder introducir el vehículo en el contenedor, ¿vale? Pues un poco ejemplos de aplicación. Este es otro ejemplo que no lo veo muy útil porque tienen que poner como esa bañera y luego la rellenan de agua y lleva bastante tiempo. Esto es lo que les he comentado de la tapa. Los bomberos de Francia, en colaboración con Renault, desarrollaron una tapa de material termofusible y entonces los bomberos redirigen el agua a ese orificio y entonces lo que hacen es sumergir la batería en agua. Ellos afirman que pudieron extinguir el incendio de una batería de 400 voltios en menos de 1 minuto. Entonces, ¿cómo saben los bomberos dónde está esa tapa? Pues con la hoja de rescate. La hoja de rescate que utilizan los bomberos para saber cómo actuar en la excarcelación también nos da información de dónde está la tapa. La ven ahí recuadrada. Este es un Renault Zoe. Entonces, ahí ven dónde está la tapa. Entonces, cuando llegan los bomberos, saben que tienen que redirigir ahí el agua. Y esa información viene toda en la hoja de rescate. Esta es otra medida y esta otra que es el sistema de extinción de Rosenbauer. ¿Vale? Otra solución que están utilizando los bomberos, no sé si vosotros lo utilicéis, el agente F500, que añadido al agua lo que hace es disminuir la cantidad de agua necesaria para sofocar el incendio. Nosotros hemos participado en ensayos con este producto y lo que hacen es conectar el producto a lo que es la manguera y se comprueba que el volumen de agua que necesitan para sofocar una batería, el incendio de una batería con agua es mucho mayor que con este producto. Se reduce hasta 20 veces el recurso necesario de agua, ¿vale? Y luego otra medida que hay, otro problema que hay en las actuaciones es que el vehículo eléctrico puede estar funcionando pero no emite sonido. Entonces, habrán visto también accidentes de atropellos, ¿vale? Entonces, ya han desarrollado este dispositivo, que es el Emergency Plug, que lo que hacen los equipos de primera intervención es conectarlo a la toma de carga. Es un tipo de carga 2, como un Meneques. Lo conectan y entonces el vehículo lo que hace es identificar que está cargando el vehículo, cuando realmente no lo está cargando, pero el vehículo cuando está cargando un eléctrico se para. Entonces, lo que se consigue es no evitar que haya una descarga, no evitar que el alto voltaje, pero sí evitar que el vehículo se mueva y reducir los atropellos, ¿vale? Y luego, no sé, voy a hablar es que no me queda mucho tiempo, del conector de mantenimiento. Pues cuando llega el vehículo, lo que hemos dicho en el nivel 1 de reparación, no haría falta desconectar el alto voltaje, pero en el nivel 2 ya haría falta desconectarlo. Entonces, para desconectarlo, pues quitas el conector de mantenimiento. Y el conector de mantenimiento lo que hace es dividir la batería físicamente en dos. Entonces, por definición, ¿dónde está el conector de mantenimiento? En la batería, ¿vale? Pero ¿qué problema hay? Que todos los vehículos no son iguales. Entonces, cada vehículo tiene una batería, cada vehículo lleva el conector de mantenimiento en un sitio o en otro. Entonces, nosotros también utilizamos las hojas de rescate para identificar dónde está ese conector de mantenimiento. Otra manera de quitarle el alto voltaje es abriendo la línea piloto, que algunos fabricantes, en vez del conector de mantenimiento, que sería lo que hay aquí, pues abriría lo que es la línea piloto. Pues un poco utilizamos la hoja de rescate, por ejemplo, en este caso, que es un Hyundai Ioniq Hybrid, ahí vemos que la batería está en la zona de la banqueta trasera, que es lo que aparece en naranja, y nos dice dónde está el conector de mantenimiento, que es en el lugar del pasajero trasero derecho, según el sentido de la marcha. Entonces, ahí hay una tapa, quitas la tapa de plástico y ahí está el conector de mantenimiento, ¿vale? Y bueno, esto sería el conector de mantenimiento, que lo que hace es dividir físicamente la batería en dos y dejar de alimentar al resto de componentes con alta tensión, ¿vale? Un poco que esto si les interesa, son distintas aplicaciones de donde se pueden bajar las hojas de rescate, no hay que ir al fabricante y demás. Entonces, ahí hay una aplicación que buscas marca y modelo y entonces te sale la hoja de rescate de tu vehículo, si tienen vehículo eléctrico o vehículo híbrido enchufable. Otra medida son las guías de respuesta, que esto sería lo que es la hoja de rescate, que la hoja de rescate en la primera parte lo que te hace es un esquema
de los distintos componentes, luego te identifica qué tipo de cómo tienes que identificar el vehículo, cómo lo tienes que inmovilizar, cómo tienes que quitar el riesgo de tensión, cómo accedes para tener acceso a los ocupantes, qué tipo de energía almacenada tiene, cómo actuar en caso de incendio y cómo actuar en caso de que el vehículo haya sido inundado y también en el caso de los ruidistas, ¿vale? Esto, una nueva química que hay en el mercado ya son las baterías de ion metálico, de litio metálico, no es ion litio. Entonces, en la hoja de rescate te aparece este símbolo, que quiere decir que no pueden utilizar los equipos de primera intervención agua. Porque si han visto algún vídeo de una batería de litio metálico incendiada, al echar agua, las partículas del litio metálico salen proyectadas y es más peligroso. Entonces, esta noticia la habrán oído. En París había unos autobuses que llevaban este tipo de baterías y los retiraron. Se incendiaron y ven el tipo de incendios completamente diferente al del ion litio. Todas esas que aparecen como gotas de fuego son el litio metálico que sale disparado, ¿vale? Y bueno, ya finalizo y así cuadro en tiempo, ¿no? Vale. Lo que he dicho, es un riesgo, pero nos tenemos que adaptar. Pues en los talleres vamos a tener unos equipos, unas herramientas que son de obligado uso, que es lo que nosotros recomendamos, pues unas herramientas aisladas. No podemos trabajar sobre el vehículo eléctrico con las herramientas comunes. Los multímetros, voltímetro, amperímetro y demás tienen que tener un CAT3 mínimo para proteger al operario de sobrecarga y sobretensión. Carteles indicadores cuando delimito la zona de trabajo, señalización perimetral y la cámara termográfica. Y luego como EPIs, pues como equipos de protección individual, los guantes dieléctricos, una pantalla para que proteja contra el arco eléctrico y el calzado dieléctrico. Y creo que, porque ya no me da tiempo a más. Bueno, si quieren, para finalizar, comento lo de la cabina de pintura que ha comentado usted. Vale, es que no sabía quién de los dos. Pues el tema de la cabina de pintura sí que es un tema que también nos han preguntado pues las compañías aseguradoras. Hemos hecho ensayos y hemos comprobado que realmente la temperatura que experimenta la batería no 30, 40 grados, o sea, no llega ni a los 70 ni 80 grados, entonces es seguro. Muchos fabricantes te dicen, comprueba que la temperatura de la batería no sea por encima, pero hemos hecho ensayos tanto en lo que es la cabina de pintado como, por ejemplo, un vehículo aparcado en verano al sol y la temperatura que alcanza la batería es mayor en el vehículo aparcado fuera que en la cabina de pintura. Y creo que con eso ya acabo. No sé si tienen alguna duda o... ¿No? Bueno, pues ya está.